el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente, con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Cemento Ultracem, calidad garantizada. La controversia sobre la continuidad en el cargo de Daniel Cibrián parece haber terminado, luego que el Ministerio Público recordara la sentencia que emitió el Poder Judicial en el 2017, en la que declara sin lugar un recurso de inconstitucionalidad presentado contra el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Son 4 instrumentos jurídicos o corpus juris que respaldan la teoría de que el fiscal adjunto está totalmente legitimado para seguir en sus funciones. Es la Constitución de la República, la ley del Ministerio Público, el reglamento del Ministerio, de la ley del Ministerio Público y las disposiciones de la ley del Poder Legislativo, de la ley orgánica del Poder Legislativo. El recurso contra el artículo 80 fue presentado por los diputados del Libre Harry Dixon Herrera y Jorge Calix en el 2014, por considerar que ese artículo contradice y viola de manera directa el contenido de los artículos 311 y 312 de la Constitución, relacionados a la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, resolución que debe ser acatada, admite el diputado de Libre Yabes Avillón. Incluso he escuchado opiniones diversas de varios abogados, incluso constitucionalistas, pero ya la Sala Constitucional ya dijo su veredicto, y ya si la Sala de lo Constitucional emitió un dictamen, pues bueno, hay que apegarnos a lo que dice este órgano, que es el que está facultado para emitir ya una opinión final. Según el Ministerio Público, en el 2017 la Sala de lo Constitucional declaró por unanimidad de votos sin lugar el recurso presentado por ambos congresistas. Por tal razón, la diputada nacionalista Merari Díaz argumenta que Redondo debe acatar el fallo judicial. Y esto le viene a desbaratar definitivamente todo ese tipo de show que ha montado Luis Redondo, y queda una vez más en ridículo. Eso es lo que ha sucedido. Todos sus asesores lo están mal asesorando, y lo que van a llevarlo, y lo repito, es que el día de mañana va a tener que enfrentar la justicia, porque no todo lo ha hecho al margen de la Constitución y de la ley. Así que yo creo que sí es importante hacerle un llamado más bien aquí a esta Junta Directiva Ilegal, que se apeguen a la Constitución de la República y obviamente a la ley orgánica del Poder Legislativo en todo, no cuando les convenga. En el 2016 la Fiscalía Especial para Defensa de la Constitución emitió un dictamen en el que explicaba que se debía declarar sin lugar el recurso, porque el artículo 80 no es inconstitucional, ya que no existe conflicto entre la norma primaria y dicho decreto. Hola, muy buenos días. Ese es el tema. Derivado de la nota que han escuchado ustedes del periodista José Andino, para debatir toda esta temática y ese punto de la sentencia judicial esta mañana con el abogado Oliver Erazo, aquí a mi izquierda. Bienvenido, abogado. Muchas gracias. Un placer y gracias siempre por atender la invitación. Nuestras invitaciones. La magistrada de la Corte de Apelaciones de lo Penal, la abogada Yulisa Aguilar. ¿Qué tal? ¿Cómo está, abogada? Saludarle, Renato. Nos volvemos a ver. Nos volvemos a encontrar, mire, gracias a Dios estamos. Después de aquella experiencia de la Junta Nominadora. Sí, fue una experiencia muy intensa y excelente, provechosa, y creo que nos dejó muchas lecciones aprendidas. Y me encantaría un día de estos que esas lecciones se expusieran al público. Sería excelente. De hecho, estamos con algunas personas pensando en escribir las memorias de esos hechos para poder ahí recoger esas lecciones aprendidas y así avanzar pues en el progreso de nuestro país. Porque cada proceso tiene sus fortalezas y además las autocríticas, ¿no? Especialmente de un proceso como este, donde ustedes fueron centro en la selección de 45 candidatos, lista que luego fue enviada al Congreso para escoger a los 15 magistrados. Y yo creo que no nos equivocamos en los candidatos, Renato. Creo que nuestra Corte Suprema ahorita va a demostrar que efectivamente tienen los méritos para estar ahí también. Muy bien. Gracias, abogada Yulisa Aguilar. Nos acompaña también el profesional del derecho,
y experto en temas constitucionales, el doctor Joaquín Mejía. Joaquín, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Renato, Yulisa, Oliver, un placer estar aquí. Buenos días, Joaquín. Bueno, miren, Compartir. estaba reflexionando sobre la pregunta de esta mañana. Ya tengo a Luz Madrid. La respuesta es obvia. Y entonces eso me motivó a reflexionar un poquito si era la pregunta más adecuada. Pero como nos hemos dado a la tarea a los hondureños de interpretar, pero de mil maneras, sobre todo la Constitución y nuestras leyes, que de repente en eso nos basamos para elaborar una pregunta sencilla, muy simple, entendible, pero que la respuesta es obvia, pero que motivaría alguna confusión. Bueno, pero ya lo hecho, ¿verdad? Solo les estaba dando este antecedente. De repente tiene un poquito de ironía la pregunta, pero vamos al aire con ella. Así que bienvenida y buenos días, Lucecita. Muy buenos días, licenciado Renato. A todos nuestros televidentes, compartimos con ustedes el tema del día. Recuerde que puede compartir su comentario, su opinión, a través de nuestro WhatsApp 9773-6065. Y por supuesto estamos en todas las redes sociales como @FrenteAFrente_HN. Y entonces, ¿se respetan o no las sentencias judiciales? Recuerde, su opinión es importante y estaremos dándole lectura en el transcurso del programa. El tema del día fue presentado por Cemento Ultracel, calidad garantizada. Miren, porque ya hay una sentencia sobre un recurso de inconstitucionalidad que hace años presentaron dos diputados, Harry Dixon y Jorge Calix, contra el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Ya ustedes saben qué fue lo que dijo la Corte Suprema de Justicia. Y eso fue lo que nos recordó ayer el Ministerio Público, que el artículo 80 de la Ley Orgánica establece que cuando no se elijan, en este caso, funcionarios del Ministerio Público como el fiscal general y el fiscal adjunto, pues los que están desempeñándose en su cargo deben seguir ahí hasta que lleguen los sustitutos. Y en el caso que nos ocupa, los sustitutos no han sido electos todavía. No hemos elegido el fiscal general, ni hemos elegido el fiscal adjunto. Por lo tanto, tanto Chinchilla como Cibrián deben permanecer en sus cargos, solo que Chinchilla se fue para la Corte Centroamericana de Justicia. Yo no sé el caso de Chinchilla, si le van a aplicar el artículo 500 del Código Penal. Algunos dicen que no, porque el permiso él lo tenía hasta el último día de agosto por parte de la Corte Centroamericana de Justicia. Por lo tanto, él debía cumplir con esa responsabilidad que tenía. El problema es que dejó ahí el vacío en el Ministerio Público, aunque ese vacío, cuando no esté el fiscal general, lo cubre el fiscal adjunto. Y ese es el escenario que está pasando ahora mismo. Yo creo que esto ya no merece más controversia entre la élite política, que ahora debe dedicarse a buscar esos consensos para elegir el fiscal general y adjunto. Ya eso, si está acéfala la fiscalía, ya sabemos que no, porque en esto también se ha pronunciado la presidenta de la República. La presidenta, a partir de este recordatorio que nos hace el Ministerio Público, en ese respeto a los poderes del Estado, creo que ya su discurso debe cambiar. No es cierto que está acéfalo el Ministerio Público. Ahí hay un fiscal adjunto que está cubriendo ese vacío que deja que el Congreso Nacional no elija a los fiscales generales y adjuntos. Y a nivel de diputado, ya el presidente del Congreso también debe estar claro. A menos, y ahí es donde entra un poquito la ironía de la pregunta, que ya no se respeten los fallos judiciales. Bueno, me extendí tanto queriendo explicarle bien por qué la pregunta de esta mañana en Frente a Frente, que vamos a escuchar a nuestros invitados de inmediato, a Yulisa Aguilar, todos profesionales del derecho, Oliver Erazo y Joaquín Mejía. Voy a comenzar con la abogada Yulisa Aguilar, ya después de este recordatorio de la sentencia judicial emitida por la Sala Constitucional.
¿Qué se debe concluir? Muchas gracias, Renato. Pues mire, creo que la resolución de la Corte Suprema ha sido clara en el sentido de que necesitamos que se continúen los funcionarios que han sido electos por el Congreso Nacional, continúen en el ejercicio del cargo precisamente, y en uno de los considerandos ellos lo establecen así, que debe ser para garantizar la continuidad del servicio brindado por el Estado, porque en el caso del Ministerio Público, imagínense que nos pasara otra vez lo que ocurrió con la huelga de hace algunos meses, que no teníamos ni siquiera personas para que fueran a realizar los levantamientos de cadáver porque medicina forense no estaba trabajando, lo cual fue un caos. O sea, los diputados y diputadas deben pensar en las personas que están detrás de todo esto, que son precisamente los hondureños y hondureñas, aquellas personas que son víctimas, aquellas personas que son acusados y que amerita. Pero no solamente eso, Renato, yo sí que quisiera traerle a colación lo que usted ha mencionado, el artículo 500, yo se lo mandé a su productor, tal vez él nos puede mostrar el artículo 500, que es interesante, que no solamente, como lo decía el abogado ayer, era la Constitución de la República que le ordena al fiscal adjunto estar en posesión del cargo, porque dice que va a sustituir al propietario en cualquier ausencia, no dicen en un permiso especial, dicen en ausencia, lo va a sustituir. Luego la ley del Ministerio Público, efectivamente el artículo 18 también lo dice, que lo debe de cubrir, pero también lo establece el artículo 80 de la ley del Congreso Nacional y el artículo 500 del Código Penal, que es importante. Es un delito que un funcionario abandone su cargo sin tener un sustituto. Entonces, esto es sumamente importante porque no estamos hablando simplemente de cualquier entidad, estamos hablando del Ministerio Público, una entidad que necesita precisamente Honduras para el funcionamiento adecuado del sistema jurídico, no solamente en el ámbito penal, estamos hablando del ámbito de familia, estamos hablando del ámbito de violencia doméstica, o sea, hay muchos más ámbitos en el que el Ministerio Público actúa y no exclusivamente en el ámbito penal. Así que sí es importante que nos llegue acá el mensaje de que el Ministerio Público sigue funcionando. Es correcta la apreciación, a mi criterio, muy correcta la apreciación del Ministerio Público de que existe legislación suficiente que respalda que el fiscal adjunto asume el cargo temporalmente del fiscal general. Esto no significa que tenemos nosotros que llegar al extremo de que esto se dilate hasta enero, ¿no? Sino que debe de ser urgente que los señores diputados puedan ellos empezar a dialogar y lograr un consenso, porque hay otros temas de interés que también nos importan a los hondureños y hondureñas, que también necesitan prioridad y no podemos estar concentrados solamente en esta situación del fiscal. Sí, estoy recordando la propuesta que hizo el doctor Joaquín Mejía hace algunas semanas aquí en el programa, que para evitar estos escenarios se haga una reforma en el sentido que si el Congreso no ha electo a determinados funcionarios en el plazo que dice la ley, y en el caso específico de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público, los primeros de la lista que envíe, en el caso del Ministerio Público, la Junta Proponente, sean electos fiscal general y fiscal adjunto. Esa propuesta la hizo hace algunas semanas aquí. Es decir, si esa reforma estuviese ya contemplada en nuestras leyes, el 31 de agosto, al no haber electo el Congreso a los sustitutos de Oscar Fernando Chinchilla y de Daniel Cibrián, los primeros evaluados de esa lista de 5 que envió la Junta Proponente debieron ser electos fiscal general y adjunto. Y así nos evitamos estas situaciones como las que estamos viviendo ahora. Eso lo vamos también a debatir más adelante en el programa. ¿Cuál es la opinión que tiene el abogado Oliver Erazo luego de ese recordatorio de la sentencia judicial de la Corte Suprema sobre quién relacionaba el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo? Gracias, Renato. Mire, el pueblo hondureño ha venido sufriendo durante décadas, el hecho de que
la ciudadanía observa cómo la clase política no quiere sujetarse a principios básicos que rigen el eje central de un Estado democrático constitucional de derechos. Es decir, las reglas del juego democrático y de convivencia en sociedad están determinadas en la Constitución de la República. Se vuelve esa norma constitucional, esa norma de contención para los abusos de poder, independientemente de quién esté ejerciendo el poder. El intérprete definitivo, o sea, final y definitivo de la Constitución de la República, ejerciendo su control constitucional, es el Poder Judicial, es la Corte Suprema de Justicia. Nos guste o no nos guste su interpretación final y definitiva. El tema acá, porque creo que eso sí lo tiene ya muy claro el pueblo hondureño, es saber las razones por qué estamos hoy precisamente acá, los compañeros y yo, invitados, qué fue ese argumento que genera la crisis o la pseudocrisis. Y eso lo dice muy bien la sentencia. Creo que el pueblo hondureño tiene el derecho de saber cuál era el argumento de los que recurrieron en acción de inconstitucionalidad. No sé si usted me permite leer ese argumento, porque es fundamental que el pueblo hondureño sepa qué fue lo que provocó en aquellos dos diputados que ocurrieran a la Sala de lo Constitucional, porque ellos consideraban que su tesis era que ese artículo 80 tenía vicios de inconstitucionalidad, y esos vicios en aquel momento señalaban, y que fue objeto del recurso, son precisamente la misma tesis que han estado argumentando durante todo este tiempo. Mire, dice considerando 6, es importante porque esto lo puede bajar cualquier persona, tiene acceso a la información pública, es un derecho humano fundamental y constitucional fundamental para construir la verdad, no para imponer una verdad. Mire cuál es el argumento de los abogados Harry Dixon y el abogado Jorge Calix. Señalan, dice, las razones que viabilizan el recurso de inconstitucionalidad y radican en que el Congreso Nacional al aprobar el artículo número 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, contradice y viola de manera directa el contenido de los artículos 311 y 312 de la Constitución de la República, y de manera indirecta, y las normas de los tratados y convenciones internacionales antes citadas. Las atribuciones del Congreso Nacional de crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes consignadas en el artículo 205 de la Constitución de la República no le facultan para reformar por vía indirecta y siguiendo un procedimiento ordinario las normas constitucionales, por ende no puede por vía de su ley orgánica derogar artículos 311 y 312 de la Constitución de la República. Igualmente no se pueden derogar los convenios internacionales ratificados por Honduras ya indicados. Este argumento es el argumento central que nos ha traído a este tema del fiscal adjunto, que si puede o no puede, si estaba facultado por la ley o no estaba facultado por la ley. Lógicamente, cuando desde la clase política se genera el discurso de no respeto al orden constitucional, al principio de legalidad y supremacía constitucional, va a tener el descalabro de polarización sociopolítica que tenemos en este momento, y eso lógicamente no va a permitir que hacia adentro del Poder Legislativo se puedan lograr los consensos necesarios. ¿Por qué? Porque se generan discursos de desinformación y de interpretación subjetivas que están totalmente aparte de lo que establece la Constitución y las leyes, y eso lógicamente no podemos atropellar a todo un pueblo, a más de 10 millones de hondureños, porque yo creo que es como yo digo. No, momento, hay un orden constitucional, un marco jurídico nacional y extranacional que se debe de respetar y que de hecho son complementarios, ni siquiera se excluyen entre sí. Entonces, ahora que el pueblo hondureño puede tener acceso a la información y decirle cuál ha sido ese argumento desde el año 2016, podemos ver y construir una verdad colectiva social.
Es decir, ¿quién está mintiendo? ¿Quién está construyendo un discurso de mentira para generar polarización y con eso anarquía? ¿Y quiénes son los sectores que han interpretado de conformidad a sus facultades constitucionales y los demás sectores que dicen, hombre, no es así? Disculpe, pero no es así. No hay necesidad de adjetivos calificativos peyorativos para tratarnos entre los hondureños, independientemente incluso de que tengamos una posición totalmente distinta al momento de argumentar, pero esto ya destruye mi interpretación, la interpretación de la abogada Yulisa, la interpretación del abogado Joaquín. ¿Por qué? Porque ya el poder del Estado facultado para ello ya se ha pronunciado. Y ahora viene, ¿y cuál sería la posibilidad de que esta realidad objetiva, constitucional, cambie? Bueno, salvo que el Poder Judicial cambie su línea jurisprudencial, ¿no? Y para eso se ocuparían que se vuelvan a interponer acciones de inconstitucionalidad y se ocupan 3 fallos en el mismo sentido para crear una doctrina constitucional. Y estamos bastante lejos para que eso suceda en la actualidad social, política y jurídica del país. Bueno, entonces, para terminar y que el público que no sabe qué dicen los artículos 311 y 312 de la Constitución, recuérdenlo. Vamos a ver. Porque lo que está diciendo el fallo, no, perdón, el argumento de Jorge Calix y Harry Dixon es que una ley secundaria, como es la ley orgánica del Poder Legislativo, con ese artículo 80, no puede estar sobre lo que ya dice la Constitución de la República en cuanto al periodo en sus cargos del fiscal general y adjunto. Y recojo el antecedente. Cita la Corte los recurrentes, estos artículos, porque esto se da en el contexto de la elección que en ese momento se iba a dar de la Corte. Sí. Entonces decían que los magistrados no se podían quedar más tiempo. El mismo argumento que establecen ahora con el tema de fiscal general y fiscal general adjunto. Dice el 311. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sean electos por el Congreso Nacional con el voto favorable de las 2/3 partes de la totalidad de sus miembros, de una nómina de candidatos no menor de 3, por cada uno de los magistrados a elegir, presentada la propuesta con la totalidad de los magistrados. Se procederá a su elección en caso de no lograrse la mayoría calificada para la elección de la nómina completa de los magistrados. Se efectuará votación directa y secreta para elegir individualmente los magistrados que faltaren tantas veces como sea necesario hasta lograr el voto favorable de las 2/3 partes. En fin, o sea, sigue diciendo después el procedimiento. Luego, el 312. Las organizaciones que integran la Junta Nominadora será convocada por el presidente del Congreso Nacional a más tardar el 31 de octubre del año anterior a la elección de los magistrados, debiendo entregar su propuesta a la Comisión Permanente del Congreso Nacional el día 23 de enero como plazo máximo, a fin de poder efectuar la elección el día 25 de enero. Si una vez convocada la Junta Nominadora no efectuase propuestas, el Congreso Nacional procederá a la elección por mayoría calificada de la totalidad de sus miembros. Más o menos es parte del proceso que también se sigue para la elección del fiscal general y fiscal adjunto. Las cosas están claras, están muy claras. No solo eso, si que había duda de que alguna ley lo estableciera, no es una, son 4 instrumentos jurídicos, incluyendo la Constitución, que es la ley de leyes, la ley del pueblo, ¿no? A eso también ya hay un precedente jurisprudencial de la Sala de lo Constitucional. Entonces, aquí el tema no es que no está regulado dentro del marco jurídico y que no está pronunciado por el Poder Judicial. Aquí el tema es un tema de ego y de capricho en el ejercicio del poder, y eso es delicado. Bueno, vamos a escuchar ahora la opinión de Joaquín Mejía. Joaquín, ¿crees tú que ya con este recordatorio que nos hace el Ministerio Público de esa sentencia judicial, nadie debería tener dudas que mientras el Congreso no elija al fiscal general y adjunto, Cibrián está legalmente llenando ese vacío de la falta de elección? Bueno, en primer lugar, yo estoy de acuerdo con mis colegas en el sentido de que la sala es la intérprete última y por tanto todas las demás interpretaciones que hayamos hecho, yo en contrario incluso, digamos, no tienen un sentido jurídico en sentido estricto, porque es la sala la que tiene la última palabra.
Sin embargo, las sentencias sirven para que la ciudadanía ejerza un control ciudadano sobre lo que está diciendo la sala, y por eso es tan importante que la sala motive y argumente de por qué está diciendo eso. Y creo que quizás esto más adelante podríamos hablarlo, de la debilidad de las argumentaciones de la Sala de lo Constitucional, que solo tiene 3 considerandos. Uno es una cita larga y el otro es donde dice el artículo 80 se aplica porque es constitucional y punto, pero no hay una argumentación, pero eso es un debate aparte. Pero yo quiero problematizar como investigador del problema de fondo que hay aquí. Yo creo que el análisis que estamos haciendo es en abstracto. En el momento en que la Sala de lo Constitucional dicta esa sentencia, estaba analizando ese conflicto jurídico en un momento de, podríamos hablarle de normalidad constitucional. ¿A qué me refiero y por qué estoy diciendo esto? Porque hay que recordar que las sentencias constitucionales tienen efectos absolutos, pero hay excepciones a esos efectos absolutos, en el sentido, y esto es parte del derecho constitucional, porque cuando una sentencia no ha analizado todas las posibilidades de inconstitucionalidad de un enunciado normativo y no ha tomado en cuenta todas las hipótesis posibles al momento de la interpretación, entonces se considera en esa excepcionalidad que existe una cosa juzgada relativa. ¿A dónde voy con esto? Que en este caso, sin ninguna duda, yo en ese sentido, después de lo que dice la sala, me retracto en relación con mi opinión sobre lo que había dicho aquí en este programa sobre la Corte Suprema de Justicia de la elección, porque la sala lo ha planteado ahí. Pero en relación con el fiscal general y su adjunto, en este caso concreto, cuando la sala dictó esa sentencia, no tomó en cuenta un aspecto fundamental del debate, y es que el proceso en que se eligió a Cibrián y a Chinchilla estaba viciado constitucionalmente. Yo creo que aquí todo el mundo está de acuerdo que el artículo 233 dice claramente que el fiscal y su adjunto se va a elegir de una nómina de 5 personas candidatas propuestas por la Junta Proponente. La pregunta es, ¿Chinchilla fue elegido, se vició el proceso, o vamos a decir que el proceso no es el viciado, solo es Chinchilla? No, estamos hablando de institucionalidad o de constitucionalidad como habla Oliver, que yo estoy totalmente de acuerdo. En ese sentido, la pregunta es, desde hace 5 años, ¿acaso no estamos en una situación de anormalidad constitucional con Chinchilla y Cibrián, que forman parte de un proceso que viola abiertamente la Constitución? Eso es lo primero. Y ese es el problema central, no es otro. Porque con lo otro, ya la sala lo dijo, en una situación de normalidad. Pero en este caso no estamos hablando de una situación de normalidad. Y algo muy importante, que creo yo, hay digamos, vicios de constitucionalidad que tienen un sentido débil, en el sentido que así como el 80, ¿verdad? Que uno podríamos decir si es constitucional, otros podríamos decir inconstitucional, y hay que esperar que la sala diga es inconstitucional, como ha pasado ahora. Pero hay vicios de inconstitucionalidad que son tan fuertes que yo creo que no necesitamos que la Sala de lo Constitucional nos diga que se violó el artículo 233 cuando se eligió en ese proceso a Chinchilla Cibrián. Fuera de la lista. Exactamente. Entonces, la pregunta que debemos de hacernos aquí es, y creo que de eso se trata al momento de debatir, de problematizar, la pregunta que debemos de hacer aquí es si aplicamos con efectos absolutos esa sentencia a este caso concreto. Por ejemplo, el considerando 11 habla de que lo que se trata es de darle estabilidad constitucional a las instituciones, pero ¿acaso permitir que Cibrián y Chinchilla continúen en sus puestos es garantizar estabilidad constitucional cuando existe una situación de inconstitucionalidad del proceso en el que fueron elegidos? Yo creo que esa es la pregunta que debemos de hacernos, y en ese sentido ahí es donde yo planteo desde la doctrina constitucional que hay sentencias como estas que tienen efectos de cosa juzgada relativa. ¿Por qué? Porque esta sentencia no toma en cuenta esta situación de inconstitucionalidad, porque cuando hace el análisis jurídico, que insisto, ¿verdad?, es la última palabra que da la sala, pero cuando hace el análisis jurídico lo hace desde una manera abstracta, tomando en cuenta el asunto de la Corte Suprema de ese momento, pero obviamente no toma en cuenta la elección de Chinchilla y de Cibrián en un proceso inconstitucional. Entonces, creo yo que, y pasó por ejemplo igual con lo de la sentencia de la reelección presidencial, que tenía una motivación aparente, se le llaman en los vicios en los vicios que puedan tener las sentencias de la Sala de lo Constitucional. ¿En el qué sentido tenía una motivación aparente? Bueno, porque se dijo que la reelección era
o la prohibición era inconstitucional porque la reelección es un derecho humano. Yo recuerdo, yo publiqué dos libros, uno en México y uno aquí sobre la reelección presidencial, donde planteaba que no era así, porque la reelección no es un derecho humano, sino que es una modalidad de un derecho, y la Corte Interamericana ratificó eso, y por tanto esa sentencia de la Sala de lo Constitucional es una sentencia que violentó la Constitución de la República, y tuvimos lo que tuvimos con Juan Orlando Hernández y todo lo que implica eso. Entonces aquí creo yo que la pregunta central es: ¿se puede aplicar a esa sentencia que establece que hay que garantizar la estabilidad, pero cuando la situación de elección de Chinchilla y Cibrián del proceso fue inconstitucional, abiertamente constitucional? ¿Qué hacemos entonces con esa situación de inconstitucionalidad del proceso en el que participó Chinchilla y Cibrián? Eso es lo primero, y creo yo que ese es un debate que hay que ponerlo sobre la mesa, porque lastimosamente nadie lo pone. Hablamos de constitucionalidad, de respeto de la legalidad. Bueno, a mí me hubiera gustado que el Ministerio Público hubiera sacado un pronunciamiento cuando eligieron fuera de la lista violando el artículo 233 de la Constitución. ¿Y dónde estaba? ¿Dónde estaba la Fiscalía Especial de la Defensa de la Constitución? Ojo, ¿dónde estaba el propio Cibrián? Porque de acuerdo con el artículo 375 constitucional, en casos de violación a la norma, todo ciudadano investido no de autoridad tiene el deber de colaborar en el mantenimiento o restablecimiento de su efectiva vigencia. ¿Dónde estaban cuando se violó el artículo 233 abiertamente? Y esa violación es continuada y permanente, no ha terminado, porque es un vicio que hay ahí. Por tanto, creo yo que la pregunta que debemos de hacernos es: en nombre de la estabilidad constitucional, ¿qué hacemos con esa situación de inconstitucionalidad de este proceso donde participó Cibrián? ¿Lo vamos a dejar así entonces? Me parece a mí que si vamos a hablar de constitucionalidad hay que poner todos los puntos sobre la mesa. Y creo yo también que, ya eso sería otro debate más interno, cuáles son las salidas, que son las que yo he considerado y sigo manteniendo, pero sí me parece a mí que la pregunta que debemos de hacer, y este tipo de debates, me parece a mí que eso es lo que tratan de plantear, ¿verdad? Respuestas jurídicas, porque las respuestas que tenemos que dar son aquellas respuestas que nos lleven a una mejor solución apegada a la Constitución y a la vigencia de la Constitución. Y aquí el problema de fondo es que aplicar esa sentencia con un efecto absoluto, yo por eso planteo que tiene un efecto de cosa juzgada relativa, porque aplicarla en nombre de la estabilidad constitucional implicaría profundizar y alargar una situación de inconstitucionalidad que se viene arrastrando desde hace 5 años, cuando se violó abiertamente el 233 y a Chinchilla y a Cibrián los eligieron en un proceso completamente viciado. Pero es interesante, yo quiero agregar algo, es interesante lo que usted plantea, Joaquín, en el sentido de que, primero, tenemos 5 años, o sea, 5 años después venimos a decir que el proceso es inconstitucional. La pregunta es: ¿quiénes han realizado alguna acción para determinar la inconstitucionalidad del proceso que fue viciado? Y 5 años hemos consentido esta situación. La segunda, ¿quién cometió el vicio de constitucionalidad? ¿Fue el actual fiscal adjunto y el fiscal general? ¿Quiénes eligen incorrectamente? Fue el Congreso Nacional. No fueron ellos quienes eligieron. Es más, el señor Chinchilla ni siquiera participó en el proceso. ¿Quién viene a cometer el error de nombrarlos? ¿Y aceptarlo? Los señores diputados. ¿Y aceptarlo? Los señores diputados. Y ahora el discurso que nos dicen es: ya ellos no pueden continuar. O sea, durante 5 años permitieron que continuaran, pero ahora ya no, porque estamos estancados aquí y vamos a nombrar una comisión interventora, vamos a hacer un montón de cosas. No, tampoco es correcto el discurso en ese sentido. O sea, si en el sentido de que es una posición constitucional. No, por eso. La pregunta es: ¿qué hacemos? Por ejemplo, con esa inconstitucionalidad, ¿la dejamos? ¿Qué se ha hecho? La pregunta sería: ¿qué se ha hecho en 5 años? ¿Qué se ha hecho para sanear esta situación de inconstitucionalidad, en el sentido de que no se siguió el procedimiento para elección del fiscal? Se vulneró. ¿Quiénes lo vulneraron? Los señores diputados del Congreso Nacional, que fueron los que eligieron. Y en ese momento ellos eligen, y la norma del artículo 80 de la ley del Congreso Nacional establece que quienes sean electos por el Congreso Nacional mantendrán su puesto hasta que no sean sustituidos. Es decir, en aquel momento no encontraron sustitutos para el señor Chinchilla, entonces lo dejaron a él en el cargo, continúe en el ejercicio del cargo. Luego vienen y estamos en la misma situación actualmente. Entonces, ¿qué ocurre? El artículo 80 le dice: continúe en el ejercicio del cargo. Pero los argumentos de quienes esgrimieron en esta sentencia de la Sala Constitucional, el argumento era el 37 numeral 1 de la Constitución de la República también. ¿Cuál es el artículo 37 del numeral 1?
el derecho de elegir y ser electo, que no es un derecho absoluto elegir y ser electo, que todos los que quieran ser electos fiscales o ser electos magistrados deben de ser electos. No es así, eso no es absoluto, eso es relativo. Entonces, los fundamentos de fondo que se plantearon para establecer el argumento, la inconstitucionalidad del artículo 80 de la ley del Congreso, también no tienen asidero jurídico, tampoco lo tienen. Entonces, el artículo 80 sigue vigente hasta el momento porque, como lo decía el abogado Oliver, nadie ha cuestionado ahorita su inconstitucionalidad, porque los argumentos que se utilizaron en aquel momento no eran válidos según la Corte. Yo lo comparto totalmente ese criterio y creo que en todo caso lo que deberíamos de hacer ahora es analizar, durante estos 5 años hemos permitido esta situación y ahora vamos a venir con otra situación a decir, no, ya ellos no pueden continuar. Si durante 5 años se ha permitido que continúen todo este tiempo. Bueno, pero bien lo dijo Joaquín, yo voy a problematizar, dice, este tema. Yo te entiendo cuando tú dices problematizar. Problematizar entre juristas es sacar el último argumento si lo hecho es correcto o es incorrecto. Así es. Y en eso estamos. Y se los digo que yo solo le hago la cabeza así, escuchando y tratando de comprender los argumentos de los juristas aquí. Porque viene Joaquín y dice, la pregunta debe ser, dice, ¿se debe aplicar esa sentencia del Poder Judicial con vicios de constitucionalidad? Cuando Chinchilla y Cibrián fueron electos al margen de la lista que propuso la Junta Proponentes. Viene la abogada Yulisa Aguilar, plantea sus argumentos, en esencia pregunta, ¿y por qué hasta ahora estamos problematizando? ¿Quién lo hizo en los últimos años? Porque cree ella que el artículo 80 es la salida a resolver esta problemática. Pero bueno, el debate está interesantísimo, falta la opinión de Oliver Erazo ante lo planteado por Joaquín Mejía, después de la pausa comercial. El tráfico es presentado por Carriones como tú y tiene lo mejor en moda para completar tu nuevo estilo. Buenos días, este es el tráfico vehicular a esta hora de la mañana aquí en Frente a Frente. Estamos ubicados precisamente en la 10 calle en Comayagüela, en la segunda avenida. Un tráfico vehicular bastante pesado, así que los conductores que se dirigen hacia el Estadio Nacional, que vienen del barrio La Concepción, que vienen de los diferentes transportes de público de nuestro país, se van a ver con este tráfico vehicular. También a esta hora de la mañana le mostramos el tráfico vehicular, el reporte del tráfico vehicular en la zona de el Boulevard Centroamérica, un tráfico también bastante con embotellamiento vehicular a esta hora del día. Este es el reporte del tráfico en Frente a Frente. El tráfico fue presentado por Carriones como tú y tiene lo mejor en moda para completar tu nuevo estilo. Hoy en tu nota es presentada por Cooperativa Elga, la cooperativa número 1 de Honduras, celebrando nuestro 58 aniversario. Yavesa Avión, libre debe respetar fallo de la Corte Suprema de Justicia. Fiscal Cibrián debe continuar. Claro, se destaca esta expresión de Yavesa Avión porque es diputado de Libertad y Refundación. Libre debe respetar fallo de la Corte Suprema de Justicia. Fiscal Cibrián debe continuar. Embajadora Dogu insta a trabajar por elecciones transparentes, justas y creíbles. Embajadora Dogu, faltan más de 2 años para las elecciones. ¿Y qué es lo que sospecha? ¿Qué es lo que sospecha la embajadora Dogu? Ahí está el interés de esta declaración. Miren, ya todos los que estamos aquí somos mayores, leemos mucho y trabajamos en toda esta actividad para comprender mejor la realidad social, política y económica del país. Cualquiera puede decir, embajadora Dogu, ¿y por qué usted está hablando de eso si faltan más de 2 años para el proceso electoral general? Un poquito menos para el primario.
Ah, bueno, yo les explico. ¿Qué sabe la embajadora Dogu? Correcto. Miren que aquí escucho una respuesta, la de la abogada Yulisa Aguilar, que no hay reformas, dice. No hay las reformas electorales que nos han dicho. El tiempo avanza y no hay esas reformas. Embajadora Dogu insta a trabajar por elecciones transparentes, justas y creíbles, en la medida que se materialicen las reformas que la ciudadanía viene exigiendo y la comunidad internacional sugiriéndole a Honduras. Vamos a tener transparencia en ese proceso, pero si no hacemos esas reformas, ahí está el temor de la embajadora Dogu. Qué interesante. Así que si usted quiere saber más del contenido de estas noticias, de estos titulares, porque hay más titulares ahí, le invito a que entre de inmediato a tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentada por Cooperativa Elga, la cooperativa número 1 de Honduras, celebrando nuestro 58 aniversario. El tema del día. Y entonces, ¿se respetan o no las sentencias judiciales? Redes Sociales es presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1. Gracias por compartir su opinión a través de redes sociales. Damos lectura. Ismael Ochoa, recordemos que esta Corte Suprema pasada estaba justo a la medida del narcogobierno anterior y que muchos de los cuales se encuentran en la vil impunidad, por ende en ningún momento les va a convenir elegir a un nuevo fiscal. Dejen de jugar con el pueblo de esa sinvergüenzada. Buenos días, la ley y sentencias son claras, durante años se viene irrespetando nuestra Constitución y demás leyes, pero en la actualidad Libre y Luis Redondo se están pasando las leyes por los pies, interpretando todo a su manera. Basta ya, en el 2025 se van. Santiago Guevara, toda la oposición ligada a la corrupción quiere que siga Cibrián como fiscal general. Henry Smith, el abogado amateur Luis Redondo, debería de disculparse por incitar al odio y la división del pueblo hondureño. Qué peligrosas son las sentencias, por ejemplo, la que habla sobre reelección y el antecedente que creó con la dictadura de Jo. Libre hará uso de ella. Comparte, televidente, continúe usted compartiendo su opinión. Para que no haya suspicacias, lee bien esa última línea. Tú lees bien, lo que pasa es que hay veces que uno se confunde en la lectura. Dice candidatura. Qué peligrosas son las sentencias, por ejemplo, la que habla sobre reelección y el antecedente que creó con la candidatura de Jo. Candidatura. ¿Libre hará uso de ella? Sí. Gracias, continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales y a través de nuestro WhatsApp. Redes Sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1. Miren, yo presiento que ya está siendo una cátedra este debate y va a terminar siendo una tremenda cátedra este debate, ¿eh? Para mejorar nuestros criterios jurídicos en torno a lo que está pasando. Solo quiero resumir. ¿Por qué te retractaste, Joaquín? ¿De qué te retractaste? Bueno, porque yo en un programa aquí dije que la Corte Suprema de Justicia no podía seguir porque la Constitución era clara que decía 7 años, sí, y que no se podía aplicar ese artículo 80. Pero la Sala de lo Constitucional dicta una sentencia, correcto, donde declara la constitucionalidad. Entonces, obviamente, aunque yo sea un intérprete privado de la Constitución, pero me tengo que someter a lo que dice la Sala. Por eso es que aclaré eso al principio, que sí, yo estoy de acuerdo con lo que han planteado Oliver y Yulisa, pero, obviamente, donde planteo el punto es con el tema de el caso concreto hoy, Chinchilla y Cibrián, de la continuidad de las implicaciones que tiene, y por eso hablo de que esa sentencia tiene efectos de cosa juzgada relativa, porque no se toma en cuenta en el momento del análisis esta situación de inconstitucionalidad que estamos desde hace 5 años, y ese es el problema que hay que resolver. Sí. Y tú te preguntaste, ¿debe aplicarse esa sentencia en este caso? Claro, eso es lo que, por eso decía yo que tiene un efecto de cosa juzgada relativa, porque no se tomó en consideración una cuestión fundamental para determinar si Cibrián puede continuar o no. Miren que eso que está diciendo Joaquín no se parece en nada a la pregunta que formula Frente a Frente. En Frente a Frente la pregunta es, ¿y entonces se respetan o no las sentencias judiciales? Tú dices que se deben respetar, pues. Sí, cuando tienen el carácter absoluto. Se deben respetar. Pero en este caso dice, ¿se debe aplicar esta sentencia?
En este caso concreto, yo lo que digo es, la sentencia como tal, de aquí al futuro, en temas de elección de la Corte Suprema, del Ministerio Público, ya la sentencia es clara que es el 80 el que hace el desarrollo constitucional. Claro, pero eso es una situación de normalidad constitucional. Aquí el asunto es que estamos en una situación de anormalidad constitucional desde hace 5 años porque se violó abiertamente el 233 al momento de este proceso de elección en el que participó Cibrián, y la pregunta es, entonces, si decimos que esta sentencia tiene un efecto de carácter absoluto a todo, incluido a este proceso, ¿cómo queda entonces esa violación de la Constitución que continúa mientras esté Cibrián, que formó parte de un proceso viciado? La opinión de Oliver Erazo ante este planteamiento del doctor Joaquín Mejía. Bueno, perfecto. Joaquín ha traído a la mesa una tesis muy progresista del derecho constitucional, que también hay que analizarla a la luz de la realidad, como dice Joaquín. O sea, ¿qué hacemos ahora? Y eso es importante, ¿qué hacemos ahora? Pero primero quiero ubicarme en el análisis que hacía Joaquín. Decía, bueno, que la motivación de esa sentencia que lo hace esbozar a Joaquín y decir, creo que es relativo a la aplicación. O sea, lo primero, las normas son o constitucionales o son inconstitucionales. Así de sencillo. No hay relatividad media entre que algo sea constitucional o que sea inconstitucional. Pero miremos, y es que aquí es importante lo que trajiste a discusión, Joaquín, porque tú hablas de insuficiencia en la motivación, por ejemplo, de la sentencia de la Corte, que eso te hace arribar al puerto de la relatividad. No, de la cosa tiene nada que ver. Relativa. Sí, pero no es eso, para que no se confunda. Entonces, pero vámonos concretamente a la literalidad de la sentencia, a lo que dice, por ejemplo, considerando 11. ¿Por qué la sala argumenta que es constitucional ese artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo? Mire lo que dice. Considerando 11, que el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo prevé situaciones excepcionales y provisionales. La gran pregunta, ¿y aquí cuándo hemos estado en una estabilidad constitucional? Cuando los poderes han respetado la Constitución y el principio de legalidad, no es de hoy. Eso lo venimos arrastrando, no de este gobierno. Este gobierno le está poniendo las cerezas al pastel, pero esto venimos arrastrándolo y tampoco lo vamos a negar. Hemos tenido una inestabilidad constante en el tema de constitucionalismo. Mire, construyendo un modo de mantener la estabilidad y continuidad de las instituciones del Estado, dice la Corte, la Sala. Y el Estado mismo es ahí donde se justifica la publicación de la Embajadora de Estados Unidos. Y usted acaba de decir, faltan 2 años para las elecciones. Sí, pero si no se comienza a proteger las garantías, los derechos y las libertades, puede hacer que dentro de 2 años estemos en otra realidad social de violación a la Constitución, desde el poder y por el poder. Entonces, ¿qué sigue diciendo la Sala? De las que el Congreso Nacional de la República hace su elección y nombramiento de los titulares, dando así una solución en el caso que la Cámara Legislativa no pueda llegar al nombramiento de los sustitutos, que es el caso que está sucediendo en este momento. No se termina de lograr, de construir los consensos, entonces estamos acá. Los impetrantes personalizan la situación en el caso del nombramiento de los magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia. Por lo que, siendo el contenido de ese orden de ideas, el contenido del artículo 80, desarrolla preceptos constitucionales, como el 1, el 4, 37, 377 y 312. Solo lo voy a interrumpir por la siguiente razón. Porque la pregunta ha sido formulada de manera sencilla y directa. ¿Puede aplicarse una sentencia como esta que está diciéndonos que mientras no haya fiscal general y adjunto electo, Cibrián debe quedar ahí en el Ministerio Público? Cuando hubo vicios de constitucionalidad en la elección de Óscar Fernando Chinchilla y Daniel Cibrián, esa ha sido la pregunta formulada por Joaquín Mejía. ¿Qué hacemos con eso? ¿Puede aplicarse esta sentencia, esto que estamos discutiendo en este momento?
puede aplicarse, dice esa sentencia, cuando Cibrián y Chinchilla fueron electos de manera arbitraria, violando la Constitución, porque no estaban en la lista de los propuestos por la Junta Proponente. Chinchilla no estaba, Cibrián sí, pero participó en el proceso que es viciado. ¿Pueden o no? ¿Puede aplicarse la sentencia? Claro que puede aplicarse la sentencia, porque no solo deriva de la Constitución y del mandato del Ministerio de la Ley, sino también porque tenemos la sentencia, que es la pregunta central suya. ¿Y por qué de ese fundamento de que sí se debe aplicar? Porque estamos ante situaciones extraordinarias. Y mire lo que dice la Sala, aplicando la correlación de derechos. Artículo 62 constitucional. Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás. Mis derechos están limitados por sus derechos, los derechos de Joaquín. Por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático, subrayo, desenvolvimiento democrático. ¿Y qué es lo que hace la Sala? La Sala lo que hace es apegarse al espíritu del constituyente patrio, que en el preámbulo de la Constitución, y que creo que en un programa usted me permitió leerlo y le vuelvo a pedir la autorización para hacerlo. Mira lo que dice el preámbulo de la Constitución. Vamos a ver, dice: nosotros los diputados electos, y sigue leyendo, ¿para qué decretan esta Constitución? Para que fortalezca y perpetúe un Estado de Derecho que asegure una sociedad política, económica y socialmente justa, para que firme la nacionalidad y propicie las condiciones para la plena realización del hombre como persona humana dentro de la justicia, la libertad, la seguridad, la estabilidad, el pluralismo, la paz, la democracia representativa y el bien común. Entonces, yo le contesto a Joaquín sobre la tesis que trae acá a discusión. ¿Y qué hacemos con el periodo renovado de inconstitucionalidades, por ejemplo, de una junta directiva ilegal, de un procurador nombrado también sin los requisitos constitucionales, cuando tenemos publicaciones de leyes que no terminaron el proceso de formación de la ley, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Cuando no se respetan los quórum establecidos en la Constitución porque son antojadizos a ver cómo cuento yo o cómo cuenta el diputado Redondo. Ahora bien, si hacemos una retrospectiva a la elección en aquel momento, yo me recuerdo que el abogado Cibrián, igual que el abogado Barrientos, en aquel proceso de selección fueron los mejores calificados. Entonces, hay otro tema todavía más complejo en el tema de tu tesis, Joaquín, que no puede aterrizar. ¿Quién nacional e internacionalmente impugnó ese proceso? Nadie lo impugnó. ¿Quién ha impugnado la junta ilegal del señor Redondo? Y mira hasta dónde llega este tema acá, porque ese precisamente es lo que nos tiene en el debate, de aplicar un artículo que lo que asegura es la perpetuidad del Estado de Derecho, la estabilidad. Lógicamente, hay muchas tesis en materia de derecho político y constitucional que a mí también me llaman la atención, como te llama la atención a ti, ir a través al mente, pero que positiva y objetivamente no las podemos llevar dentro del marco constitucional y legal, aún, para cerrar, aún y cuando tenemos un control convencional que forma parte del bloque de constitucionalidad, pero ahí también está la norma, el artículo 1 y el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y le dice claramente que todas las reformas que deben de hacer para adecuarse a la Convención deben de seguir el procedimiento constitucional de los Estados. Entonces, lógicamente, aquí lo que debe de darse es una madurez en la clase política para poder avanzar. Entonces, ahorita lo dijo la embajadora de Estados Unidos, mañana lo va a decir otro representante de la comunidad internacional. Aseguremos los derechos, las libertades y las garantías. ¿Cómo se hace? Se hace respetando el texto constitucional y respetando las sentencias que dicta el Poder Judicial. Bueno, mira que ahora Oliver Erazo ha introducido otro punto revolvente del acontecer nacional. ¿Y qué hacemos, dice, con la ilegalidad de la presidencia de Luis Redondo? Es que ya antes había planteado Joaquín, y
y se puede aplicar, debemos aplicar esa sentencia en el caso específico de ahora, dice, cuando tiene vicios de constitucionalidad, ya que Óscar Chinchilla fue electo sin que estuviera en la lista de los proponentes. Yulisa Villanueva quería agregar un elemento adicional. Aguilar, usted siempre me cambia el apellido. Yulisa Aguilar. Fíjese que es interesante la sentencia, tenemos que ver a qué se debe aplicar, no es a una realidad de hecho. O sea, la sentencia no se aplica a un caso concreto, se aplica a un artículo de la ley. O sea, la sentencia me dice, el artículo 80 de la ley del Congreso Nacional no es inconstitucionalidad, no es inconstitucional. Eso es lo que me dijo la sentencia. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que ese artículo 80 sigue vigente, porque no hay ninguna otra sentencia posterior que haya dicho lo contrario. Entonces, el argumento de Joaquín es el siguiente: si el abogado Chinchilla hubiese sido electo dentro de una nómina de cinco candidatos, el proceso de elección hubiese sido correcto. Entonces, a él se le hubiera aplicado perfectamente el artículo 80 y él podría continuar. Eso es el argumento. Entonces, desde ese punto, Cibrián, el abogado Cibrián, participó en ese proceso de nómina de la Junta Proponente en aquel entonces, fue electo dentro de la nómina y él sí fue electo correctamente. Quien no ha sido electo correctamente fue, en palabras de Joaquín, el abogado Chinchilla. Entonces, ¿se le aplica al abogado Cibrián el artículo 80 porque él fue electo constitucionalmente, correctamente? Sí se le aplicaría, porque ese artículo 80 no está viciado. Pero además hay que agregarle otros tintes a la situación, y es que después, y eso sí me gustaría a mí traerlo a colación, más allá de la justicia constitucional, que tenemos el artículo 80 de la Constitución, de la ley del Congreso, que establece que deben de continuar en el ejercicio del cargo. Tenemos el artículo 18 de la ley del Ministerio Público, que establece efectivamente, no sé si lo podemos poner por ahí, el artículo 18, que establece que el adjunto sustituirá al titular en sus ausencias. ¿Okay? No dice en qué tipo de ausencias, están temporales y definitivas. En este caso hay una ausencia definitiva. El abogado Cibrián fue electo correctamente y él debe de cubrir la ausencia definitiva del propietario. Clarísimo el artículo 18. Pero veamos también el artículo 500. Me gustaría traer el artículo 500 del Código Penal, porque esto es interesantísimo. Recordemos que el artículo 500 fue posterior a todo esto y entró apenas en vigencia en el año 2020, entonces es del año 2017, y el artículo 500 establece una obligación de los funcionarios de permanecer en el cargo. Vea que el párrafo tercero de este artículo establece el delito de prolongación de las funciones públicas, que implica esencialmente que en la misma pena del artículo anterior, que es una pena de inhabilitación especial, debe castigarse quien continúa desempeñando el cargo de empleo en el que hubiera sido electo, en el que hubiera debido cesar de acuerdo a la ley. Pero no es el caso que nos ocupa, porque el artículo 18 de la ley del Ministerio Público obliga al adjunto a asumir el cargo en ausencias temporales o definitivas del fiscal general. Y el mismo artículo 500, en su segundo párrafo, establece claramente: el funcionario empleado público que abandona su cargo sin habérsele admitido la renuncia al mismo debe ser castigado con una pena de inhabilitación especial de 1 a 3 años y multa de 100 a 300 lempiras. Este artículo incluso implica que si el señor Daniel Cibrián saliera del cargo, lo abandona y deja céfalo el Ministerio Público, incurriría en una responsabilidad penal. Entonces hay algo más, no solamente es el artículo 80, el artículo 80 se aplica porque quedó vigente, nadie lo ha cuestionado, no existió después un recurso de inconstitucionalidad. La sentencia que estamos hablando, esa sentencia ha permanecido durante todo este tiempo, y luego, en ese sentido, tenemos también la ley del Ministerio Público, el artículo 18, el artículo 233 de la Constitución de la República, que obliga también al adjunto a sustituir al titular, y este artículo 500. Entonces, tenemos efectivamente todo ese conglomerado de leyes que nos dice sí, debe continuar la persona que es adjunto actualmente. Muy bien, miren, porque debemos también pasar a otras aristas.
¿Hubo vicio constitucional en la elección de Óscar Fernando Chinchilla para usted? Así, con brevedad. Sí, hubo. ¿Hubo vicio constitucional en la elección También, de Óscar Fernando Chinchilla? Sí, definitivamente. Sí hubo. Ya lo ha dicho Joaquín, que sí hubo vicio constitucional porque no estaba en la lista. El Congreso lo eligió fuera de la lista que le envió la Junta Proponente. Bueno, y aquí viene la pregunta clave en este segmento. Y con este tipo de cosas, donde inclusive ya terminó su periodo, Óscar Fernando Chinchilla, ¿qué se debe hacer? Bueno, yo en lo particular creo yo que sí hemos estado hablando de leyes, etcétera, pero no hemos hablado de la ley suprema, que es la Constitución. Y me parece a mí que es importante aclarar qué tipo de norma constitucional es el artículo 233, que habla de que el fiscal general y su adjunto van a durar en sus cargos 5 años. Y perdone si soy un poco técnico, pero hay que recordar que la Constitución tiene diferentes clases de normas. Hay unas normas que son institutivas o disposiciones institutivas o organizacionales, que son aquellos artículos que crean instituciones o organizaciones. El artículo 3.10.17 es un ejemplo, donde habla de que se crea al Consejo de la Carrera Judicial y de la Judicatura. Es decir, que ese artículo se va a aplicar hasta que realmente el Congreso cree esa norma. Y ahí está. Luego está una segunda clase de disposiciones en la Constitución, que son las programáticas o directivas, que son aquellas que establecen lineamientos de acción de cara al futuro para el legislador. Por ejemplo, el artículo 363 constitucional, que habla de los ingresos fiscales. Habla de que en el futuro los ingresos fiscales pueden cambiar y por tanto esa aplicación de esa normativa va a depender de los ingresos que hay en el futuro. Y luego están las disposiciones normativas, que son de dos tipos. Unas son aquellas normas preceptivas u obligatorias de carácter no inmediato, como cuál, el artículo 145 de la Constitución, que habla del derecho a la salud, es decir, que hasta que se reúnan ciertas condiciones, ese derecho se va a aplicar, pero no de manera inmediata, sino que de manera progresiva. Pero luego están las normas preceptivas u obligatorias de carácter inmediato, que lo que regulan son conductas, son reglas, es decir, se cumple o no se cumple. Como un ejemplo de ellas, el artículo 233, que dice que van a durar en sus cargos 5 años. Eso es lo primero. Entonces, la pregunta es, ante esta situación de inconstitucionalidad que venimos arrastrando desde hace 5 años, ¿cuál es la resolución más idónea para garantizar la supremacía constitucional que está en el artículo 320 y además para garantizar el artículo 375, que la Constitución no pierde vigencia? Bueno, entonces, esa norma 233, que tiene un carácter de aplicación inmediata, se aplica de manera automática en el sentido que esta situación de inconstitucionalidad en que ha estado Chinchilla y Cibrián cesa, porque ya pasaron 5 años y cesa de manera automática, y por tanto se aplica el artículo 18 de la que habla Yulisa, que es el director de fiscales el que debe asumir. Eso se llama estabilidad constitucional, porque la norma constitucional es suprema, es decir, se garantiza su supremacía para que no continúe más de 5 años esa situación de inconstitucionalidad, primero, y segundo, se garantiza la estabilidad del Ministerio Público cuando la ley especial, el artículo 18, dice que el director de fiscales puede suplir al fiscal general y su adjunto en su ausencia. Y aquí es importante señalar algo también, que cuando uno tiene este tipo de antinomias o lagunas, o sea, cuando hay contradicciones entre normas, se aplican varios criterios. El criterio jerárquico, es decir, que se aplica la norma suprema frente a la secundaria, el criterio de especialidad. Entonces aquí la pregunta, en este caso concreto, donde tenemos a un proceso viciado desde hace 5 años, ¿qué norma se debe aplicar? ¿La norma especial o la norma general? La norma general es el artículo 18 de la ley del Ministerio Público. En este sentido, para garantizar la supremacía constitucional, para cortar estos 5 años de gravedad de vicio constitucional, la Constitución, el artículo 233, como una norma preceptiva u obligatoria de carácter inmediato, cesa de manera automática a los 5 años a estas dos personas en este contexto de inconstitucionalidad y se aplica la ley especial, el artículo 18 que planteaba Yulisa, el director de fiscales. Ahí tenemos la estabilidad constitucional y no permitimos que continúe esta situación de inconstitucionalidad de un proceso en el que participó Cibrián y que no cumplió con su deber, que habla el artículo 375.
como una figura investida o no de autoridad para adoptar medidas para que se mantuviera la vigencia de la Constitución. A mí me parece que esa es la salida en este caso concreto. Yo no estoy, y yo creo que estamos de acuerdo aquí que hay una sentencia que declara la constitucionalidad del 80. Eso creo que está fuera de debate. El debate aquí es cuál es la mejor solución para garantizar la supremacía constitucional, la estabilidad y cortar este vicio de inconstitucionalidad de hace 5 años. Y último, me parece a mí también bastante peligroso señalar que ese artículo 233 que dice que van a durar en sus cargos 5 años no se aplique y que dependa su vigencia de la buena voluntad de 2 personas en el sentido de que renuncien o no. O sea, que un artículo constitucional que dice que duran en sus cargos 5 años dependa su aplicación de la buena voluntad de si renuncian o no, a mí me parece bastante grave. Y además, ¿dónde queda la naturaleza normativa y el principio de inmediatez que caracteriza no la Constitución hondureña únicamente, a todas las constituciones, a la luz del artículo 320, por ejemplo, 18, que son la supremacía constitucional y convencional, o el artículo último, el 375 que planteé? Y vuelvo, y con esto termino, creo yo que no podemos dejar fuera del debate esa situación de inconstitucionalidad, y frente a esa situación hay que presentar las salidas que sí garanticen lo que dicen mis colegas, el tema de la estabilidad constitucional, etcétera. Porque creo yo también que no podemos confundir lo que pasa, es decir, la norma con lo que pasa en la realidad, porque si fuera así, entonces realmente esto sería más que una, lastimosamente parece una jungla por toda la polarización que hay y todas las problemáticas, y afortunadamente se dan este tipo de debates que yo creo que son de alturas, estemos de acuerdo o no, pero que estamos planteando soluciones. ¿Y cuál es la solución final? ¿Cuál es la finalidad de la Constitución? Lo dice el artículo 1, ser un Estado de Derecho, y el Estado de Derecho, lo primero ya lo decía Oliver, el principio de legalidad que implica respeto a la legalidad, pero la primera legalidad que se respeta es la constitucional, y para garantizar esa supremacía de la norma suprema hay que reconocer que el artículo 233, en una situación como esta de normalidad constitucional, se le debe reconocer su carácter preceptivo u obligatorio de carácter inmediato, y que de manera automática se van a los 5 años y se aplica la ley especial, artículo 18, para garantizar la estabilidad, para parar esa situación de inconstitucionalidad, y el director de fiscales asuma, como lo dice el artículo 18. Para Joaquín Mejía, el director de fiscales, debería estar llenando ese vacío que tiene el hecho de que no se haya electo todavía al fiscal general y adjunto. Sí. ¿Hay alguna coincidencia? Pues mire, aquí el punto toral es que Joaquín lo que establece es que todo el proceso de elección de Daniel Cibrián y del abogado Chinchilla fue viciado. Sí. Y él lo incluye el vicio para ambos. Pero a mi criterio personal, el vicio más bien solamente abarcaría al señor Chinchilla, porque él fue electo incorrectamente, pero el señor Daniel Cibrián no fue electo incorrectamente. Él sí participó en el proceso. Entonces, no podemos extender, me parece, el vicio a ambos y considerar que todo el proceso fue viciado cuando Daniel Cibrián sí participó, sí se sometió al proceso de selección y sí fue nominado. Y eso creo que es el tema de debate en cuestión que en el punto que plantea Chinchilla. Ahora, ¿qué debemos hacer? Joaquín, ¿qué debemos hacer? Ahorita ya cesó la situación de inconstitucionalidad que dice Joaquín, porque el señor Chinchilla se ha retirado. Quien queda vigente es Daniel. Entonces, al estar el señor Cibrián en el ejercicio de funciones, siendo electo correctamente, porque él sí participó en todo el proceso, entonces, obviamente, la situación de constitucionalidad del Ministerio Público sí continúa. Don Oliver. Bueno, vamos a ver. Hay puntos coincidentes, incluso en lo que nos ha planteado Joaquín. Primero, Joaquín habla de una cosa juzgada relativa. Bueno, si partimos de eso entonces y tomamos la tesis de la colega, de la magistrada, entonces tendríamos también un proceso de elección de fiscal general adjunto viciado relativamente, porque el vicio únicamente caería en el fiscal general Oscar Chinchilla. Eso es por un lado. Segundo, aquí el tema es que no hemos discutido, o sea, no está traído en el debate si se les acabó o no se les acabó el periodo para el que fueron electos, ¿no? O sea, eso está claro. El tema es qué pasa, qué sucede si habiéndose vencido el plazo no se han electo las nuevas autoridades. Vamos a caer
en una confrontación social por eso. No, para eso está el Poder Judicial. Y el Poder Judicial lo que ha hecho es agarrar el espíritu del constituyente patrio del 82, traducido luego en un artículo y luego desarrollado en la ley ordinaria, para generar esa correlación de derechos y ese equilibrio. O sea, nos guste o no, si esa elección relativamente viciada, ¿quién la impugnó? ¿Quién la impugnó en el orden nacional y en el orden internacional? Nadie. Además, nos guste o no, tenemos un marco constitucional y un marco de ley ordinaria que nos ordena regirnos a ese marco. O sea, las teorías son buenas, son muy atractivas, pero solo son teorías. Para llevar la teoría al texto positivo de la Constitución y objetivo de la Constitución y de las leyes, se debe de dar un proceso democrático. Y ese proceso democrático conlleva, lógicamente, el derecho activo y pasivo de elegir y ser electo. Y de que todos podamos, fíjese bien, participar en esa toma de decisiones. Y es ahí donde Joaquín, y me alegra muchísimo que diga, bueno, en cuyo caso yo mi tesis es que no el fiscal general, dice Joaquín, no el fiscal general adjunto, pero sí el director de fiscales. Okay, sí lo dice, muy bien, porque está dentro del mismo marco de los instrumentos jurídicos, como hemos estado señalando e informándole al pueblo hondureño, que irrumpe totalmente con aquella tesis que andaban esbozando, que iba a ser el fiscal de la unidad de UFERCO, ¿no? Que salen con unas cosas, le voy a decir algo, realmente que hasta... Pero eso ya está aclarado. Claro, queda usted así y dice, bueno, pero eso ni siquiera es objeto del debate, pero le digo, hay puntos coincidentes dentro del análisis abstracto de la norma como tal, y que no se salen del encuadre y que llegamos al mismo puerto. Tenemos que respetar la sentencia y debemos de aplicarla, nos guste o no nos guste. Bueno, el actual director de fiscales es el abogado José Mario Salgado, ¿verdad? El abogado José Mario Salgado. Según la tesis de Joaquín, él debería estar en este momento al frente del Ministerio Público. Abogado José Mario Salgado, pero los otros juristas presentes sustentan su opinión jurídica de que el subdirector o el fiscal general adjunto, Daniel Cibrián, legalmente está llenando ese vacío que dejó Chinchilla al irse a la Corte Centroamericana y legalmente en función del espíritu del artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Bueno, vamos a dejar esto así, pero me dejó inquieto el abogado Oliver Erazo. Estamos arrastrando la ilegalidad de la presidencia del Congreso Nacional. Joaquín Mejía nos dice, y miren cómo las cosas se van complicando en Honduras, que desde hace 5 años venimos arrastrando un vicio constitucional con la elección de Óscar Fernando Chinchilla porque no estaba en la Junta Proponente, y aún así lo eligió el Congreso Nacional. Y reflexionaba al escuchar a Oliver Erazo. Venimos arrastrando el mismo problema con Luis Redondo en la presidencia del Congreso Nacional. ¿Es ilegal Luis Redondo en la presidencia del Congreso? En mi criterio subjetivo sí. ¿Y usted? No me quisiera pronunciar sobre ese tema porque realmente es bastante complejo, tiene muchas aristas respecto de si es legal o no. Me preocupa más las consecuencias de lo que pueda decidirse a futuro para todo lo que se ha hecho ahora. Pero mire que es un escenario bastante parecido al que estamos analizando, ¿verdad? Mire cómo estamos analizando cosas que debimos resolver hace algunos años. Exactamente. La elección del fiscal general fuera de la lista de proponentes. Preguntamos de nuevo, ¿alguien ha impugnado? ¿Qué se ha hecho? La Corte no ha definido. ¿Qué se ha hecho? No ha resuelto en el fondo esos recursos. ¿Para ti es ilegal la presidencia de Luis Redondo? Desde mi análisis no, y de hecho yo estoy de acuerdo con Yulisa que no se puede decir no. Esto requeriría varios programas incluso. De hecho, yo publiqué un artículo en una revista argentina bastante largo sobre la legalidad o no de la presidencia de la Junta Directiva en general.
Y mi conclusión, obviamente, aquí no va a bastar para decirlo, mi conclusión que no en ese análisis. Obviamente es un análisis técnico, jurídico, que es debatible, que puede estar equivocado, pero creo yo que lo importante de este asunto es que es uno de los problemas que hay aquí en el país, y por eso me alegra que podamos estar con Yulisa y con Oliver debatiendo estos asuntos, ¿verdad? Y además con altura y con tranquilidad, sin exaltarnos ni nada, porque es parte de la democracia, como decía Oliver. El asunto es que aquí se suele, digamos, afirmar cosas y quedarse ahí, es decir, y se termina el debate cuando debería de comenzar. Y creo yo que cuando uno afirma tiene que dar argumentos de por qué estoy afirmando eso, sean correctos o no, pero es parte del debate. Lastimosamente creo que no es posible, como bien dice Yulisa, poder dar todos los argumentos para poder decidir y determinar si la junta directiva es legal o no, porque tiene muchísimas aristas que es necesario analizar. Puntualizo dos hechos materiales de contenido constitucional, del porqué de mi tesis, lógicamente, subjetivas, ese es mi criterio. La Corte no ha dicho nada y cuando la Corte dice todo lo contrario, haría lo que hace el abogado aquí, me retracto, como profesional y como académico. La primera pregunta, ¿quién juramentó a la Presidenta de la República? Primera Otro pregunta. tema. La Corte Suprema de Justicia, ¿sí o no? Segundo, ¿quién juramentó al nuevo pleno de la Corte Suprema de Justicia? ¿Acaso los 15 magistrados no se dieron vuelta para que fuera el pleno? Porque en aquel momento se discutía el tema de la legalidad y para no contaminar precisamente la legitimidad y la legalidad del Poder Ejecutivo, lo hizo una juez, y para no contaminar y deslegitimar todo el proceso y la elección de los honorables magistrados del nuevo Poder Judicial, lo hizo el Pleno. Y como dice Joaquín, hay muchísima teoría, muchísima doctrina, muchísima tesis que dicen sí, que dicen no, pero si lo miramos y encuadramos dentro del texto constitucional y lo que nos exige las normas constitucionales, los hechos hablan por sí solos. Lo que pasa es que el problema es que los hechos son a veces complejos. Por ejemplo, usted señala que ¿quién juramentó a la señora presidenta? Legalmente, constitucionalmente, mi pregunta es, ¿correspondía que una jueza de letras, de sentencia, que no es tampoco de letras, juramentara a la señora presidenta? ¿Quién debía juramentar? ¿Acaso la Corte Suprema no tenía presidente? ¿Acaso la Corte Suprema no tenía quien juramentara a la señora presidenta en ausencia del presidente del Congreso Nacional? Nuestra Constitución, y volvemos a los vicios de inconstitucionalidad, establece la secuencia de quienes deben de juramentar. Y no en ausencia, porque no es cierto que estaba ausente el presidente del Congreso. Ahí estaba. ¿No estaba ausente el presidente del Congreso? Sí podemos decir que don Luis Redondo es el presidente del Congreso. ¿No estaba ausente el señor Rolando Argueta, que era en aquel entonces presidente de la Corte Suprema? ¿Le guste o no le guste a cualquier persona? Si él era el presidente de la Corte Suprema, ¿no le correspondía a él juramentar a la señora presidenta? Si no estaba el señor presidente o presidenta del Congreso Nacional, entonces, ¿por qué buscamos un juez de letras cuando tenemos al presidente de la Corte Suprema? Entonces, miremos aquí que todos estos conflictos que nos están generando y que nos tienen este debate es las interpretaciones subjetivas que cada quien realiza de la legalidad. Pero hay un puntito clave, abogada Yulisa Aguilar, mientras estamos viendo el video de esa juramentación. Aquí el punto clave y la pregunta rigurosa es ¿por qué estando ahí el presidente del Congreso Nacional fue una jueza que juramentó a la presidenta Xiomara Castro? Eso se ha debatido. Que no confiaban en la legalidad de la presidencia de Luis Redondo y para no tener repercusiones a futuro legales, mejor que fuera una jueza que juramentara a la presidencia. Eso significaba tampoco que no se confiaba en la legalidad del presidente de la Corte Suprema, que debía constitucionalmente juramentar en ausencia de la presidencia de la Corte del Congreso Nacional. ¿Eso implicaba también? O sea, hay muchos, como lo que yo quiero expresar es que nosotros tenemos aquí un problema de interpretación subjetiva de las normas. Entonces cada quien viene e interpreta a su leal saber y entender y como lo desea. Y si nosotros observamos la historia de los últimos años, nos daremos cuenta de que quienes nos meten en estos embrollos son nuestros congresistas.
porque si ellos ya hubiesen puesto de acuerdo y hubiesen electo al fiscal, este problema no lo hubiésemos tenido. Si no hubiesen hecho esa situación que ocurrió con la elección de la presidencia del Congreso Nacional, tampoco hubiéramos estado en este dilema, que nos falta construir educación y cultura democrática. Pero estaríamos omitiendo problemas o vicios constitucionales sin resolverlos, lo que estaba planteando Joaquín Mejía. Exactamente. Está bueno que estas cosas se digan. Ahora viene el abogado Erazo y dice que a la presidenta, para argumentar él por qué cree que no es legal la presidencia de Luis Redondo, primero dice, no la juramenta él, sino que ponen a una juez. Segundo, y yo quiero que la producción me busque ese video, dice que cuando fueron juramentados todos los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia actuales, le dieron la espalda a Luis Redondo. Yo no sé si no le dieron la espalda a Luis Redondo, sino que se pusieron enfrente de los congresistas, como diciendo, ustedes nos van a juramentar. Y lo hicieron al unísono todos los... Entonces no es bueno omitir estas cosas, porque al final miren lo que pasó o lo que está pasando con Fernando Chinchilla. 5 años después, cuando ya ni siquiera está en la Fiscalía, estamos debatiendo el vicio constitucional de su elección. Ahora, voy a la pausa, porque me estoy atrasando con las pausas, y luego me pidió la palabra también Joaquín, me la está pidiendo Oliver Erazo, y no digamos también la abogada Yulisa Aguilar, me disculpe. Sí, no, sí, yo sé, no se preocupe. Es que a ambas las estimo mucho, sí. A ambas las estimo, entonces ha venido más Yulisa Villanueva y yo me quedo con eso de Yulisa Villanueva. Sí, así es. El clima es presentado por el Fiestón Millonario de Chorotega que premia tus ahorros. Cooperativa Chorotega, creyendo juntos. Presentado por el Fiestón Millonario de Chorotega que premia tus ahorros. Cooperativa Chorotega, creyendo juntos. Redes Sociales es presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1. Continuamos dando lectura a sus mensajes. José Luis Moncada comparte: las sentencias de la Corte Suprema son objetivas y no pueden ser personalizadas, son de carácter general. El abogado Mejía quiere estar sobre la sala y decirle cómo pronunciarse. Roberto Díaz Alcerro: el señor Mejía agregó un insumo sobre la ilegalidad de los fiscales. Es mejor hacer a un lado ese insumo, porque entonces se va a agregar la ilegalidad del presidente del Congreso Nacional. Para solventar este caso, y si quieren resolver el asunto, lo mejor es que se elijan al fiscal por sorteo. Alex Campos: buenos días, licenciado. Los argumentos que esgrimen desde el oficialismo están fuera de lugar y tiempo. Para salvar la democracia se necesita más democracia, no es a patadas que se escoge. Esa es la misma sala constitucional que le fueron destituidos 4 magistrados por el Partido Nacional. En 2012, esta Corte Suprema de Justicia del periodo permitió la reelección ilegal de Jo. Lo salomónico es que la nueva sala se pronuncie. Kimberly Hernández: no más políticos sobornados, queremos líderes honestos. Continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales. Redes Sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1. Ustedes han hecho un buen debate. A mí me agrada tenerlos hoy y ojalá que tuviéramos más tiempo, porque ha estado interesante el debate y me hace reflexionar sobre esos vicios de constitucionalidad que arrastramos desde hace años, pero sin tener para nada el conocimiento de ustedes. La Suprema no ayuda a resolver estos problemas porque se tarda
Demasiado. Se tarda demasiado. Es increíble. Miren lo que estamos debatiendo hoy, un vicio de constitucionalidad desde hace 5 años. Esto de Redondo, indistintamente de si usted cree que es legal o ilegal la presidencia. ¿Desde cuándo estamos debatiendo esto? ¿Desde cuándo estamos diciendo que por qué no fue juramentada la presidenta por Redondo? Porque no estaba convencida ni él ni Mel, ni ella ni Mel, en la legalidad de la presidencia de Luis Redondo, y para no tener problemas legales a futuro, le pidieron a una jueza de sentencia. Viene la abogada ahora y dice que no es una jueza de sentencia la que tenía que juramentar a la presidenta, sino de letras, dice. Primero el presidente de la Corte. Sí, sí, correcto. Entonces, viene Oliver y nos recuerda aquí la elección del actual Procurador General de la República. Miren cuántas cosas en las que no hay certidumbre, no hay certeza que son legales. El país va arrastrando, hasta que llegan coyunturas en que todo estalla. Y el país entra a crisis. ¿Tenemos una crisis? Claro que tenemos una crisis. Tenemos una crisis. Pero, bueno, me está escribiendo Fernando Honduras, hay mucha gente. No hay duda de que el derecho constitucional es el derecho político por excelencia del Estado. Pero todas las interpretaciones individuales, como la de Joaquín, serán subjetivas mientras no sean incorporadas en un recurso de inconstitucionalidad que sea declarado con lugar por la Corte Suprema de Justicia. Los criterios individuales, negándole valor jurídico a las sentencias de los jueces, es la enfermedad que pone en precario la vigencia del Estado de Derecho. Tenemos derecho a expresar nuestros criterios personales, pero las sentencias de los jueces se cumplen y punto. Y para eso existe precisamente la atribución coercitiva de la ley, y está claro que una sentencia es una ley para todas las partes de la controversia. Bueno, ya va a tener la oportunidad Joaquín Mejía. Antes, ya les pido brevedad a todos porque el tiempo se me está terminando para frente a frente. Entramos a la legalidad o ilegalidad de la presidencia de Luis Redondo. ¿Usted le faltó complementar algo? Sí, no nada más era porque me llamó mucho la atención la tesis de la abogada Yulis, que decía, no le correspondía a un juez de sentencia, sino de letras. Muy bien. La realidad, el día de la juramentación de la señora presidenta, ¿estaba el presidente del Poder Legislativo ahí? Claro, ahí estaba. Ahí estaba, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo replanteo la pregunta. Entonces, si no era un juez de sentencia, porque la norma constitucional le dice que es el presidente, en ausencia de juez de letra, ausencia de juez de letra, en juez de paz, entonces, la toma de promesa de ley de la señora presidenta es legítima. Totalmente, ese es otro tema de discusión. Mire, es legítima. Yo, para no generar vicios de nulidad en el poder atribuido por el pueblo a la señora presidenta en las urnas, yo me quedo con el hecho de que le quito lo de sentencia y que la ex juez Carla Romero es un juez, porque sería inestabilidad o generar una interpretación de mucha inestabilidad para todo el pueblo hondureño, decir que nuestra presidenta no la juramentó quien la tenía que juramentar. ¿Ya? O sea, sería catastrófico. Entonces, lógicamente, ¿por qué? Para proteger los intereses generales de la sociedad, fortalecer el Estado de Derecho y la democracia. El ejercicio de su poder está ahí. Y lógicamente yo por eso le replanteaba la pregunta, ¿verdad, abogada? O sea, si ninguno de estos, porque la jueza era de sentencias, entonces habría vicio en ese momento histórico de la toma de promesa de ley de la señora presidenta. Entonces yo prefiero, por la paz, por la armonía y por la legitimidad del poder dado a la señora presidenta en las urnas por todos los hondureños, subjetivamente decir que sí está bien tomada la promesa de ley por la juez Carla Romero, ex juez Carla Romero. ¿Lo dejamos ahí o tiene alguna valoración? Yo creo que mi valoración es que si nosotros vamos con un respeto a la Constitución, nuestro proceso de juramentación de la presidencia de la República es clarísimo. Es clarísimo, la Constitución lo establece y dice quiénes deben de juramentar.
y existiendo una presidencia legítima del Congreso, de la Corte Suprema de Justicia, no había ninguna razón ni justificación para que una jueza de sentencia juramentara a la presidenta de la República. O sea, en este punto, política podría existir. Es que existió. Existió una división política. Una situación. Xiomara Castro no se iba a dejar juramentar de Rolando Arguete. Pero ya ese es el problema. Nosotros vamos interpretando las leyes a nuestro interés subjetivo. Y eso no puede ser. Y que conste, esa no es interpretación mía, ¿va? Es que así fueron las cosas. Pero eso no puede ser. Si podríamos interpretar que sería la primera violación a la Constitución, entonces, de la Presidenta de la República. ¿Quién debe de respetar el orden de quién debe juramentarlo? ¿Quiénes son? Nuestra primera ciudadana. Así es. O sea, el problema acá que siempre estamos teniendo es que las personas, y hablo de manera general, interpretan las leyes a su propio beneficio. Pero la Constitución... ¿Quién con una luz se pierde? La Constitución es clarísima de quién debe juramentar. En ausencia del presidente del Congreso Nacional, presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Estaba fallecido el señor? ¿No existía? ¿Estaba fuera del país? ¿Cuál era el procedimiento que debía seguirse? Entonces aquí vemos un montón de situaciones de inconstitucionalidad que se da lugar, ¿por qué? Por situaciones políticas. Por situaciones de análisis político más que jurídico. Ese es el problema que nosotros tenemos. Bueno, le voy a dar más insumos porque quiere intervenir Joaquín Mejía. Este fue el momento de la juramentación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ya lo verán. Estimados congresistas, hay recursos. Vamos a repetir todos juntos en el Pleno, junto conmigo. Vamos a repetir: ciudadanos, presten su promesa de ley. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ciudadanos, presten su promesa de ley. No, pero hay algunos que quedaron viendo a Luis Redondo. No todos le dieron la espalda. No todos le dieron la espalda. Pero bueno, miren. Quedan en posesión de sus... Pero miren, hay varios recursos contra la presidencia del Congreso de Luis Redondo. ¿Se han resuelto? Entiendo que no. ¿Cuándo se van a resolver? Desde mi formación periodística, no jurídica, me pregunto, ¿y eso de arrastrar y eso de alargar los fallos sobre situaciones puntuales de trascendencia nacional, como si es legítimo presidente del Congreso Nacional Luis Redondo o es ilegal la presidencia de Luis Redondo? ¿Por qué no lo ha resuelto la Corte Suprema? ¿Por qué arrastramos hasta coyunturas en que todo nos estalla y el país se vuelve en crisis, aún con los problemas económicos fuertes, serios que tenemos, el desempleo que tenemos? Que no le entramos de lleno porque miren en qué estamos inmersos hoy, en la elección de un fiscal general. Mientras el desempleo crece, la inversión se aleja. Ahí lo dejo para que entre después Joaquín Mejía con su comentario sobre esta problemática que ya parece estructural del Estado de Honduras. Redes Sociales es presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1. Continuamos con más de sus mensajes. Aldo Canales: las fuerzas que más han violado la Constitución en 14 años hoy se quieren amparar en ella para mantener impunidad. Piensan que el pueblo ya olvidó todo el daño que le han hecho. Ni perdono ni olvido. Crías son y serán siempre. Esto nos deja claro dos cosas. Número uno, nos gobierna un partido anárquico y respetuoso de la Constitución y demás leyes, donde su única agenda es el caos para instalar su constituyente. 2, la oposición no confía en Libre, no cumple pactos y se están jugando el director de fiscales. Por eso nos quieren llevar hasta enero para elevarlo a rango constitucional al DF y de esa forma no lo pueda quitar el fiscal general. Continuamos con más mensajes. Usted continúe enviando sus mensajes a través de WhatsApp y a través de redes sociales, @FrenteAFrente HN.
Redes Sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1. Bueno, Joaquín quiere plantear otro tema de estos vicios estructurales de nuestra institucionalidad, Joaquín. Sí, bueno, yo creo, primero responder y decir que yo estoy de acuerdo con lo que dice Fernando Anduray, estoy totalmente de acuerdo. Aquí yo lo que estoy planteando en este caso concreto con un vicio de constitucionalidad, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta que yo estoy planteando. Yo no estoy diciendo que lo que ha decidido la Sala de lo Constitucional es la interpretación última, claro que sí, y tampoco me estoy imponiendo sobre la Sala, porque como ciudadano, como técnico y teórico, tengo derecho a plantear las cosas en las que yo no estoy de acuerdo, como pasó con la sentencia de la reelección presidencial, que al final era una falsa, como lo demostró la Corte Interamericana. Pero otra cosa más, el artículo 189 constitucional dice que el Congreso se va a reunir del 25 de enero de cada año hasta el 31 de octubre del mismo año. Y cuando uno ve cuándo se aprobó la ley orgánica, donde está el artículo 8, dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los 20 días del mes de enero del 2014. ¿Artículo 8 o el 80 de la ley? La ley orgánica del Poder Legislativo, donde está el artículo 80. 80, que tú dijiste 8. Fue aprobado 80. El 20 de enero de 2014. Sí. Y la Constitución dice que se reúnen del 25 al 31 de octubre. ¿Cómo es eso entonces? ¿Qué pasó ahí? Para que veamos. Y por otro lado también creo que es importante en relación con, que es otra pregunta que planteo para buscarle soluciones, ¿verdad? No para imponer nada. Es a la Presidenta de la República o al Presidente de la República, ¿qué es lo que le da legitimidad? ¿El voto declarado por el órgano competente, que es el Consejo Nacional Electoral, o un trámite administrativo de juramentación? Está claro. Es obviamente el voto popular y la declaración electoral hecha por el Consejo Electoral, Nacional Electoral. Entonces yo creo que tampoco hay que perdernos en esas cuestiones más administrativas, porque la legitimidad constitucional la da otras cuestiones. No, pero ahí hubo un mensaje subliminal o directo, tal como lo quieras interpretar. Sí, pero estamos hablando eso en relación con la presidencia del Legislativo. Yo estoy hablando de la legitimidad del Ejecutivo. Pudo no haber sido juramentada, pero iba a seguir siendo la Presidenta de la República, lo que quieres decir, correcto. Estamos de acuerdo todos. Exactamente. Pero el debate que teníamos es el mensaje que dejó, no dejarse juramentar por Luis Redondo, sino buscar a una jueza para que la juramentara. Ahora, ¿por qué se tarda tanto el Poder Judicial en resolver ese asunto de si es legal la presidencia de Luis Redondo? Ahí hay varios recursos en el Poder Judicial y mire. Totalmente de acuerdo. Yo creo que esa es una deuda pendiente que tiene la nueva Sala Constitucional y la nueva Corte Suprema en su generalidad de disminuir la mora judicial. Porque no solamente es en ámbitos constitucionales, sino que estamos hablando de civil, de familia, de penal. La mora es increíble y eso pasa por otras circunstancias también, como por ejemplo el no asignarse al Poder Judicial el 3% que le corresponde constitucionalmente, que pasa igual con el Ministerio Público, no le dan el 3% que le corresponde. Entonces, todo eso implica, obviamente, necesitamos más personal, necesitamos más inversión, y eso no se logra porque no tenemos todo el presupuesto que se debería. Mire, hay un montón de aristas, Renato, pero efectivamente en temas tan delicados para el país, debería de priorizarse esta resolución. Yo creo que la Sala de lo Constitucional, la nueva Sala, tiene esa deuda pendiente con el país. Mire cuánto se tardaron para resolver los recursos que presentó Carla Romero. Y Carla lo que le pedía a la Sala respectiva, porque ella iba a resolver casos de la amnistía política, le decía, explíquenme ustedes si yo puedo aplicar esta amnistía política a estas personas porque fue aprobado ese decreto en un ámbito donde se cuestionaba la legalidad de la presidencia del Congreso Nacional. Es lo que pedía Carla. Lo que pasa es que, y no lo resolvieron hasta que se la volaron. Lo que pasa también es que nosotros debemos de partir, y no me dejan aquí mentir nuestros colegas, de la presunción de constitucionalidad. Mientras la Sala Constitucional no diga que algo es inconstitucional, se presume constitucional. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Y además de los procedimientos para presentar estos recursos, ¿verdad? Entonces nosotros estamos presumiendo siempre la constitucionalidad hasta que la Sala Constitucional diga lo contrario. Pero si estaba insegura ella, ¿cometió un error al pedir a la Sala respectiva que se pronunciara sobre la legalidad
de ese decreto, ya que fue aprobado en una presidencia que se cuestionaba era ilegal? Es que ahí el asunto es que es un tribunal colegiado el que debía resolver. Entonces, quien debe solicitar la pregunta, hacer la pregunta a la Sala Constitucional, es ese tribunal colegiado. Entonces, aquí, como le digo, hay muchos temas y los juristas siempre le vamos a dar no dos soluciones, le vamos a dar 4. Sí. Joaquín. Es que yo creo que aquí lo que hay que preguntarse es quién es que aprueba las leyes, el Pleno o la Junta Directiva. Por tanto, esa ley fue aprobada por el Pleno del Congreso Nacional. Entonces, ¿por qué tengo que dudar de la constitucionalidad? Pero preguntar si la ley es inconstitucional porque fue aprobada en el marco de una Junta Directiva constitucional es negarle el poder que tiene el Pleno, que es la máxima autoridad del Congreso Nacional. Sí, bueno, y a propósito de esto, mira, yo quiero remarcar esto porque teníamos un debate que después de estos programas la gente que ve empieza a decir, no, ese está con el gobierno, no, ese es opositor, ese responde a los intereses de la narcodictadura. Así es el país, así es el país. El país no tolera ni cree que existen los debates estrictamente basados en argumentos. Si alguien sustenta con argumentos, yo pienso esto, ya lo tildan de que está a favor o en contra del gobierno. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Joaquín comentaba que le ha sucedido eso en Honduras, para que la gente lo tilda, que es del oficialismo. O al revés también. O al revés. Sí, pasado. Así es. Y les quiero decir algo, miren, fue la primera persona que sustentó jurídicamente que el decreto de amnistía política debía ser reformado, porque en ese decreto de amnistía se estaban cobijando algunas personas que habían cometido no delitos políticos a raíz del golpe de Estado o conexos. Joaquín fue el primero. Dijo, hay que reformar, y hay que reformar en este punto ese decreto de amnistía política. Para que miren, ¿verdad?, el nivel de debate o el nivel de argumentos que tiene Joaquín Mejía. Antes de la pausa, ¿usted tendría algo que decir, abogado? Solo permítame, que me está apurando el productor de que tenga una pausa pendiente y luego venimos con usted. Mensaje final, abogado Libererazo. Bueno, a la población hondureña, mantenernos en paz, no entrar en confrontaciones innecesarias. A la clase política, asuman su responsabilidad, nos guste o no nos guste el texto constitucional, debemos de cumplirlo, debemos de cumplir las sentencias y debemos de dar un paso a la calidad de la democracia. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Picos. Ven hoy a disfrutar del verdadero sabor.